Bendiciones, hermanos, aquí de nuevo. La pastora Brenda, queriendo venir a saludar, quería hacerlo, trajer una palabra esta mañana. Estaba orando tempranito en la mañana y el Señor me da o me recuerda a Ezequiel. Y yo quería venir a compartir esto con ustedes. También quería pues saludarle y decirle, ¿verdad? Felicidades en el Día de la Amistad. Ya febrero está por irse. Ya el mes se nos está yendo y no tuve tiempo para poder hacer un video, para poderlos felicitar. Felicidades en el Día de la Amistad, en el Día del Amor. Espero que la hayan pasado espectacular. Bello, ¿verdad? Un momento para recordar, un momento para volver a revivir esos momentos con nuestras parejas o con las personas que estamos considerando ser parte de ellas, ¿verdad? Quiero hacer una corta oración antes de entrar pues a lo que el Señor me había hablado esta mañana. Padre, te doy las gracias, Señor Santo y Altísimo, por esta tarde, Padre, Señor Santo y Altísimo, que me has permitido venir de nuevo, Señor, a hablar a tu pueblo, a traer una palabra, Señor, que tú me has entregado. Te pido, Padre Santo y Altísimo, que sea tu Espíritu Santo hablando mediante mí, que ellos puedan recibir, Padre Señor, esta palabra, que ellos puedan escuchar, Señor, lo que tú estás hablando al pueblo. Un pueblo, Padre Señor Santo y Altísimo, que a veces se endurece, Padre Señor, por las situaciones que tenemos que pasar, pero sabemos, Señor, que cuando oímos tu palabra, que cuando sabemos que es tu Espíritu hablando, Padre Santo y Altísimo, lo único que podemos hacernos es rendirnos, Señor, a ella, para que así, Padre Señor Altísimo, pueda hacer el efecto que tenga que hacer. Por eso te pido, Señor, que estos oidores, estos que están ellos escuchando y aquellos que van a escuchar después, Padre Santo y Altísimo, tengan un corazón disponible, que puedan escuchar tu palabra, que puedan, Señor, recibir lo que se está hablando y que después, Señor, lo puedan poner en práctica en su vida para que otros, Señor, puedan ver, Señor, tu rostro en ellos. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra y yo creo en lo que tú haces en tu pueblo, Padre Santo y Altísimo. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, yo he orado. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, de nuevo aquí la pastora Brenda, bendiciéndole, pasando aquí. En realidad me encanta decir que soy hermana, soy una sierva de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que somos. Pero voy a leer o voy a entrar a lo que el Padre me habló esta mañana y va a ser en Ezequiel 2. Y, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, el hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pero un momento, mi hermano. Este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de impedimento corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y espino y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mire, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí,
y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en endechas y lamentaciones y ayes. Y la palabra que me llamó la atención fue ayes, ¿verdad? ¿Y por qué ayes? Porque eso quiere decir que hay un ay. En realidad, Ezequiel 2 se llama llamamiento de Ezequiel, ¿verdad? El término ayes es plural, pero en realidad es un ay, una exclamación de tristeza, sino una solemne advertencia de juicio divino, calamidad, desgracia o aflicción inminente. Y tenemos que estar pendientes a lo que el Padre nos está hablando, porque en este tiempo va a haber mucha calamidad. Hay un ay del Padre y muchos se han olvidado de eso. Viene un juicio, que estamos más entretenidos en otras cosas que queremos escuchar y en realidad no le estamos dando la importancia que este versículo o que estos versículos a veces nos hablan. Para un tiempo como este, para un tiempo de últimos, de lo último, en un tiempo que se encuentra en lo último. Y estamos más dormidos en hacer, en producir. Y no nos estamos parando a mirar exactamente cómo el Padre nos habla. Representa la ira de Dios contra el pecado, la hipocresía o la rebelión. Esto funciona como un llamado urgente al arrepentimiento. Vuelvo y le digo, esta mañana el Señor me habló de Ezequiel 2. Y Dios está llamando a muchas personas a que se arrepientan. Y hay gente que no son las que están afuera. Dios está llamando al arrepentimiento a mucha gente que está sentada en el templo y que dice que es la iglesia de Dios, la iglesia que se va a ir con el Padre. Y todavía no está entendiendo que si no arregla sus asuntos, va a tener un ay que no le va a gustar, ¿verdad? Esto indica la justicia de Dios contra la desobediencia y la injusticia. Contra la desobediencia y la injusticia. Y nosotros vemos muchas personas en las iglesias que son unos desobedientes, que no van a la iglesia nada más a hacerle la guerra al pastor. Van a la iglesia a hacerle la guerra a los hermanos que de verdad tienen hambre de escuchar la palabra. Le hacen la guerra a aquellos que ya están afirmados para poder producir para adelante y extender lo que el Padre nos ha dado como visión. ¿Qué es qué? Llevar las buenas nuevas a todas las criaturas, no importando de quién tú eres y de dónde tú vienes, ¿verdad? Todavía ellos tienen el deseo de hacer cosas incorrectas. Todavía ellos tienen el deseo de llevarle la contraria a los que ya están afirmados. Y el Señor te está diciendo, te estás buscando un ay. Estás buscando en algún momento que la mano del Señor toque tu vida. Porque estás metiéndote con ungidos, con gente que Dios separó para Él. Pero con todo y eso, voy a hablarle un poquito porque aquí nada más en Ezequiel no se escuchan ayes. Si venimos, Jesús pronunció varios de ellos. Vamos a leer Mateo, ¿verdad? Porque Mateo 23 tiene como 8 ayes. Y Mateo 23 es un poco largo. Pero a veces yo creo que nosotros no escuchamos. Y es bueno que usted sepa que yo no me estoy inventando esto. Esto está en la palabra. Y usted tiene que escuchar que de verdad está sirviéndole a un Dios que es justo y que le va a dar a cada cual lo que se merece.
Es como dice la palabra, ¿verdad? Que lo que tú sembrares, eso mismo tú vas a cosechar. Pues el Señor también te va a dar o va a darte, te va a dar tu ganado, te va a dar lo que Él te prometió, coordinado a las obras que tú haces. Porque hay mucha gente que dice, por obras tú no te salvas, pero tampoco sin obras la fe es muerta. So, tú tienes que hacer las mismas cosas que Jesús hacía para tú poder entender que el Padre tiene que manifestar los frutos de Gálatas en cada uno de nosotros, para que otros que no le conocen, que todavía no han tenido intimidad, que todavía no conocen a ese Dios vivo que tú conoces, puedan ver esos frutos en ti, para que tú puedas llevar frutos a otros, para que tú puedas delegar de ese amor, de esa paz, de este dominio propio, de todo eso que está en ti, benignidad a otros. Y así poder nosotros dar los frutos que se multiplican en cada uno de nosotros. Pero muchos no queremos. Muchos nos quedamos en la superficie de esto, ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos leer Mateo 23, ¿verdad? Que dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas y los fariseos eran los ¿qué? Los maestros de la ley. Aquellos que llevaban y que la verdad, aquellos que conocían cómo toda la historia del Mesías iba a acontecer. Y fueron los primeros que no entendieron exactamente cuándo Jesús llegó y por qué vino, cómo vino. No lo entendieron, sino lo rechazaron. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús sanó, Jesús levantó, Jesús dio esperanza, tuvo misericordia, Jesús restauró, Jesús hizo todas estas obras. Pero Él te está diciendo que las obras que los fariseos y los escribas te enseñen, no las hagas. ¿Por qué? Porque ellos te están diciendo que hagas unas obras que ellos mismos no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren mover. Se le parece a 2 o 3 gente que te dicen, sí, vete a esto y esto y esto y esto, pero ellos no se mueven. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos. Son gente que le gusta ser visto, ¿verdad? Por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aquellos que le encanta coger el manto así y ponérselo por encima, tengan cuidado. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamo rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vosotros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que en el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ahí empezó el primer ay, de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis
el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay! De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las cosas de las viudas, las casas de las viudas, y como pretextos haces largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay! De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recordáis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Hijos de quién? Del infierno. ¡Ay! De vosotros, guía ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. ¿Y quién es el templo? Usted. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay! De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que ay, Dios mío, coláis el mosquito, que coláis el mosquito y tragas el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que
que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijo de aquel que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotarás en vuestras sinagogas, y perseguirás de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros todas la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataréis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí hay una advertencia. Te están diciendo que todo esto ya fue hecho. Mataron los profetas, mataron a los escribas que Dios había enviado, mataron a las personas que Dios había recapacitado para que fueran donde ustedes a hablarle una palabra, ¿verdad? Y eso lo vemos en el viejo, en el testamento antiguo, lo que es la iglesia primitiva. Pero el Padre te está diciendo de nuevo aquí, de cierto os digo que esto vendrá sobre esta generación. Vamos a cambiarlo a esta generación, al Nuevo Testamento, a lo que nosotros estamos viviendo, a todo lo que estamos escuchando, a todo lo que estamos experimentando. Porque la iglesia está llena de gente que son unos fariseos y unos escribas. Escribas de su verdad, de su maldad, de su mentira y de todos sus placeres, menos de la palabra de Dios. Gente que sabe tanto. Gente que te puede hablar 3 idiomas. Gente que te habla en hebreo, en ramereo y todos los herreos que tú puedas entender. Pero no entienden nada de la revelación y del amor del Padre. No tienen misericordia con un pueblo. No saben callar su boca cuando es tiempo para escuchar la palabra de Dios. Solamente tienen el dedo para señalarte. Pero tú puedes hacer 1000 cosas bien y solamente una mal. Y ya vas al infierno. Ya te condenaron. ¿Verdad? No sabiendo tu vida, no sabiendo las luchas que tú tienes constantemente, porque las luchas de nosotros son terrenal, pero nosotros tenemos luchas espirituales que no se ven, al ojo no se ven, solamente se ve cuando tú estás metido en el espíritu. Cuando tú de verdad tienes una relación con el Padre. Cuando tú de verdad te derramas y te desbordas para que tú puedas ser un puente de bendición para otros. Pero si tú lo que eres un puente de bochinche, tú lo que eres un puente de problemas, tú lo que eres un puente de contiendas, ¿qué es lo que tú vas a saber? ¿Me puedes explicar qué es lo que tú estás construyendo? ¿O qué es lo que tú crees que tú vas a construir? ¿Un imperio para quién? ¿Para ti? ¿O tú estás construyendo un imperio que va a salvar armas para Cristo? Y te lo pongo imperio porque no es ningún imperio. Es la palabra de Dios. Porque a eso fue que te mandaron a alcanzar almas para el reino de Cristo, no para formar un imperio que tenga tu nombre y que lleve todas tus reglas, porque eso se llamaría un reino humano, que cuando no lo entienda la gente se derrumbará. Va a tener el efecto dominó. Cuando algo de verdad no encaje con un verdadero hijo de Dios y ese traiga la revelación que va a ser el profeta y te diga, así dice el Señor, tu efecto dominó
llegó. Porque por más que tú quieras y tú no lo veas en el momento, cuando Dios alce su mano, la justicia de Dios vendrá sobre el justo para respaldarlo, pero vendrá sobre ti como el juicio, para que tú no hayas entendido que una vez Dios habló y Dios, Él respaldará. ¿Estás entendiendo? Pero vamos a seguir porque es cortito, pero es fuerte, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente no le gusta que uno le hable así. Yo no vengo a venderte, a regalarte casa, yo no vengo a regalarte carro, yo vengo a decirte que si tú no te arrepientes, tú vas a tener consecuencias que a ti no te van a gustar, ¿verdad? Pero mira cómo nos dice, ¿verdad? En Apocalipsis, porque en Apocalipsis hay unos ayes que a veces a nosotros se nos olvidan. Vamos a ir a Apocalipsis 9, un momentito nada más. Vamos a recorrer, ni los voy a leer todito. Voy a ir más que Apocalipsis 9. Y vamos a leer una que otra cosita, que yo sé que es que a la gente no le gusta leer. Y yo a lo mejor no soy la mejor lectora. Yo no leo como mucha gente le gusta, pero te voy a hablar palabras. Y después tú la escudriñas. Y pregúntale al Señor qué el Señor te está queriendo decir a ti con los ayes que se están acercando, ¿verdad? Y dice, en el quinto ángel tocó la trompeta, ¿verdad? Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y si no me equivoco, ese río está bajando. Ese río está tomando una sequía. Para los estudiosos allá, para los que saben toda esa historia y saben toda la revelación y tienen todo el data y todo, esos 4 ángeles van a ser soltados. Y los ayes del hombre se van a intensificar. Si usted se cree que los ayes que usted está viendo ahora son muchos y los estresan tanto y usted no puede o no entiende cómo sobrellevarlo, ore, ayune, escudriña la palabra, entra en una intimidad. Porque cuando esto sea soltado, usted no va a querer estar aquí en esta tierra. Vamos a seguir y dice, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuántos han oído eso? Ya tienen una hora, ya tienen un día, ya hay un mes, ya hay un año, donde cuando el anticristo esté operando, entonces va a matar o va a eliminar a la tercera parte de la humanidad. Dice hombre, pero es la humanidad porque ahí los vamos a ir hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Y después dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que son muchas las que vienen, ni aún así se arrepintieron. Escucha lo que te estoy diciendo, porque no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Y dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus
fornicaciones, ni de sus huertos. Toda esa maldad que tú ves. Todos esos brujos que les encantan, que ahora no se esconden. Los brujos antes tú los veías que se escondían por la noche. Eso era de 12 de la noche, como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para hacer la maldad de ellos, para echar brujos, para esto. La gente ahora no se esconde. Eso, vete a YouTube y mira toda la gente malísima en las cámaras ahora que se graban. La gente tirando maldiciones. La gente rompiendo cosas ajenas nada más porque envidian que otros tienen lo que ellos no pueden tener. Y esto pasa en la misma iglesia. Hermanos de piedra, hermanos que tropiezan, tratan de que otros tropiecen nada más porque no quieren que el hermano tenga ni dones ni talentos que Dios puso en ellos desde el vientre de su madre. Y tú los ves enfogonados. Ellos no necesitan estar ahí, ellos no son líderes de ahí. No es lo que yo diga, no lo que digas tú. Y uno se queda mirando y dice, ¿y de dónde salió esto? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la empatía entre hermanos? ¿Dónde están los frutos del Espíritu? Si tú constantemente estás en contiendas, si tú constantemente estás mirando la paja del hermano, pero no miras la viga que tú llevas, si tú constantemente tienes que estar diciendo que tú estás correcto y no te puedes sentar y callarte la boca y recibir de otro, porque es que todos tenemos que recibir. Yo hago una parte, pero tú, mi hermano, tienes que hacer la otra. Y llega el momento donde yo me tengo que callar y recibir de otro, porque a mí no se me dio todo. Fueron 12 los apóstoles. Y a cada uno se le dio una porción. ¿Para qué? Para formar el cuerpo de Cristo. Para poder estar unánimemente y poder hacer las obras que el Padre ya había hecho aquí. Jesús. Y hay gente que quiere ser el único. Quieren ser siempre la estrella del momento. Mi hermano, eso no son cosas de Dios. Por eso el Padre te está llamando a un arrepentimiento. Y eso va para todo el mundo, incluyéndome a mí. No estamos exentos de esto. Cada uno de nosotros nos pasa. Pero el Padre es tan bueno que quiere que tú entiendas. Estoy mirando. Y pronto saldrá la luz. Pronto se va a ver la maldad que muchos cargan. Pronto se va a poder mirar el reflejo verdadero de quien usted es en Cristo. Y después no va a poder decir que nadie le dijo. Porque todo está en la palabra. Si usted la lee y usted la escudriña y usted vive en obediencia y usted hace lo mejor que usted puede, Dios lo guardará. Dios lo exaltará. Pero si usted vive en mentira y usted se cree que cargando la Biblia, usted se va a ver más santo que otro, en algún momento usted va a tropezar con su propia maldad, con su propia mentira. Y deje de estarlo escuchando gente que lo único que le está vendiendo son sueños para meterle la mano en su bolsillo. Porque aquí nadie le está metiendo la mano en el bolsillo. Yo no cobro por hablar la palabra de Dios. Los eventos que se hacen pro templo, como lo hace todo el mundo. Pero cobrar yo por la palabra, jamás. La palabra para mí es santa. Pero la palabra me enseña que el que vive de la palabra es digno de su salario. Pero yo le doy gracias al Señor que me ha dado salud y yo puedo trabajar. Que todavía yo tengo esa fuerza. Pero hay gente que vive de la palabra de Dios y Dios lo exalta. Dios lo bendice. Y no están viviendo una mentira. Viven en la verdad de Él. Pero vamos a terminar, que yo sé que esto no va a tener ni amenes, ni va a tener likes, ni va a tener nada. Pero literalmente, como yo no vengo para eso, yo vengo a llevar la palabra de Dios. Yo los bendigo desde ahora. Y declaro que algún día, gente como yo, que a usted no le gusta, usted la va a buscar corriendo, porque los que usted escucha que a usted le gusta,
Escudriñe si eso es verdad de Dios. Vamos a terminar, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad? Leyendo Isaías 6:5. Vamos a leer Isaías 6:5. ¿Por qué voy a leer y voy a terminar con Elías 6:5? Porque el hombre, cuando está mencionando un ay, es porque está experimentando su propia condición espiritual. Sí. Porque cuando hay gente como yo, que no habla lindo y que no dice tanta palabrería, pero va al punto, la gente dice, ay. Pero tu ay es porque a lo mejor hay algo que arreglar. A lo mejor hay algo que volver a llevar al altar. A lo mejor hay algo que tú tienes que decir, ay, santo, yo tengo que confesarme con el Padre. No con el cura, con el Padre. Porque el Padre dice, si tú hablas tu pecado, tú lo confiesas ante Él y después te apartas de Él, tú recibes bendición. Tú eres remivido de nuevo para volver a ser exaltado por Él, no por el hombre, ¿verdad? Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, ¿qué dijiste? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tenía labios inmundos, has visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios es misericordioso, Dios te ama. Dios no le importa la condición en la que tú estás viviendo. Porque Él ama al pecador, pero no ama el pecado que tú sigues haciendo. Por eso hoy Él te está diciendo con Ezequiel 2, tengo un llamamiento para ti. Pero el llamamiento es para que te arrepientas, para que puedas volver a hacer las obras del Señor. Para que puedas entender que el tiempo se acerca. Y esta palabra se está cumpliendo. Y que tú no quieres quedarte en este lugar. Tú quieres caminar en santidad y en verdad para el Padre. Tú quieres que el Padre cuando tú llegues te reconozca y te diga, hijo valiente y esforzado, entra en tu gozo. Que es el gozo de Jehová, no de hombre, no de esta tierra. So por hoy te digo y te pido, si todavía no le conoces, busca una iglesia, busca un pastor, busca a alguien que sepa hablar palabra de Dios y que te instruya en ella, para que tú y tu casa sean salvos, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y de caer, todos vamos a caer en algún momento. Pero vuélvete y levántate en el nombre de Jesús, porque Él sí sabe quién tú eres y Él sabe a dónde te va a llevar. Sean todos bendecidos y siempre digo, hagan el bien y no miren a quién, porque tus bendiciones vienen del cielo o de una altura y no de hombre. Y literalmente si amas tanto a Jesús, dale share, que yo sé que alguien recibirá esta bendición. Dios me los bendiga. Chao.